Erasmo tenía un alto concepto de la Escritura. Era un erudito bíblico. Pero él nunca hubiera usado la Escritura para producir ninguna reforma seria de la iglesia. Porque para Erasmo, la Escritura no tenía una autoridad suprema y gobernante, y por tanto las Escrituras en sus manos no tienen la capacidad de retar ni de cambiar sustancialmente cosas. La Biblia no era suprema para Erasmo. Por lo tanto, su mensaje podía ser ajustado, acomodado a su visión de lo que era el cristianismo. Cuando la Biblia no es suprema, entonces la palabra es secuestrada y no va a reformar a la iglesia. Para lograr una reforma sustancial, 500 años antes, y para lograr una reforma sustancial de la iglesia, que es lo que queremos ver hoy, se necesita el punto de vista de Lutero de que la Escritura es el único seguro fundamento para creer. Sola Escritura. La Biblia tiene que ser reconocida como la autoridad suprema que permita gobernar y contradecir todos los clamores, o si no, su mensaje va a ser secuestrado. Y eso no es una invención de Lutero. Eso es exactamente lo que Jesús estaba diciéndole a los fariseos en Marcos 7. Ustedes dejan los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. En otras palabras, amigos, seamos muy claros en esto. Una simple reverencia a la Biblia, el reconocimiento de que tiene alguna autoridad, nunca va a provocar ninguna reforma en tu vida o a la iglesia. Sola Escritura. La supremacía de la Escritura es la clave indispensable para el cambio. Podemos aún decirlo más claramente con respecto a la supremacía. Si comparamos a dos hombres, Jonathan Edwards, y un hombre del que no están quizás muy familiarizados, Friedrich Schleiermacher. Algunos están familiarizados por la reacción que sentí de ustedes. Sí, son un poco diferentes. Jonathan Edwards estaba en la tradición reformada, mientras que Schleiermacher era un teólogo liberal. Había similitudes. Estaban cerca en cuanto a tiempo. Schleiermacher nació 10 años después que Edwards murió. Ambos retaron los retos, las situaciones de la iluminación. Pero Schleiermacher ambos asentaban la realidad de las doctrinas y creían en la importancia del corazón transformado por la palabra de la Escritura. Creían en los afectos religiosos, pero Edwards y Schleiermacher vinieron de universos teológicos diferentes. De manera que cuando Edwards escribió acerca de los afectos religiosos, él decía, los afectos religiosos no son un calor sin luz, sino que no son un conocimiento simplemente, sino que hay un calor en los afectos que muestran un amor por Él, son el resultado o la consecuencia de la luz de la verdad de Dios. La palabra de Dios nos afecta. Eso es lo que Edwards está diciendo. ¿Están ahora listos para Schleiermacher? Yo puedo ser sacado del escenario después que yo diga esto. Schleiermacher dijo, la doctrina cristiana son relatos de los afectos religiosos puestos en lenguaje de charla. Voy a decirlo otra vez más.
Las doctrinas cristianas son relatos de los afectos religiosos cristianos, colocados a forma de lenguaje. En otras palabras, la doctrina cristiana, cuando yo hablo de la doctrina de sola escritura, lo que yo realmente estoy haciendo es que simplemente describiendo mis sentimientos religiosos, así que yo me siento sobre eso. La palabra de Dios no se produce por los afectos, si son nuestros afectos que producen nuestra creencia. Eso es lo que está diciendo Schleiermacher. De manera que nuestra fe se depende de lo que sentimos. Y esa idea lanzaba la trayectoria de la teología liberal, haciendo que los sentimientos humanos y el razonamiento humano sean superiores o supremos a la Escritura. ¿Ven las posiciones diferentes? En el catolicismo romano y en la neortodoxia también, la Escritura y la tradición son vistos con la Escritura a la misma autoridad. Los teólogos liberales, el de la tradición de Schleiermacher, decían que el razonamiento humano y los sentimientos son primarios, son las luces primarias que nos guían. En contraste a ambas, Jesús dijo, la Escritura es la palabra de Dios y por lo tanto debe gobernar todas las palabras y pensamientos y sentimientos y tradiciones de los hombres. Y permíteme decirlo una vez más para ser claro. La fidelidad a Cristo aquí no significa simplemente teniendo una alta concepción de la Escritura. No es suficiente. Los fariseos tenían eso. Para ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo significa estar con Cristo contra los fariseos en someter la Escritura como hacerla suprema en autoridad. Y rechazar así, como dijo Jesús en el versículo 13, hace invalidar la palabra de Dios por vuestra tradición o sentimientos o pensamientos. La Escritura es lo que vence todo. Ahora, Jesús es tan claro. Pero muchas veces los cristianos fracasan en vivir ese principio. Muchas veces no es bien entendido. Con frecuencia los cristianos, con un alto concepto de la Escritura, piensan que esto significa que es como algo antiintelectual. Un biblicismo de yo y mi Biblia que rechaza toda sabiduría que se encuentra en cualquier otro lugar. Pero sola Escritura no es lo mismo que el punto de vista de que no tenemos ningún credo más, sino solamente la Biblia. No. Jesús no rechazó todo pensamiento humano, ni toda tradición humana. Él fue a la fiesta de dedicación. Él se reclinaría para comer como era la costumbre de sus días. El apóstol Pablo, que enseñó que la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, él sabía y conocía varias verdades. En Hechos 17, tratando con los filósofos de sus días, él citó a Pablo. Pablo citó a poetas paganos que dijeron ciertas verdades, aunque no necesariamente comprendían esa verdad. En Hechos 17, Pablo dice que Dios realmente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque somos criaturas suyas. De manera que siendo criaturas suyas, no pensamos que los dioses sean imágenes por la imaginación de los hombres. Para Pablo, hay verdad fuera de la Escritura. Igualmente, los reformadores no rechazaron toda tradición, ni todo conocimiento que había fuera de la Escritura. Ellos querían renovar a la iglesia, no inventar una nueva de principio.
Ellos querían enfatizar la continuidad con la iglesia antigua para aprender de ellos. Y por tanto, Lutero argumentaría de que las voces que escuchan fuera de la escritura y de la iglesia, a través de concilios de la iglesia, credos, son buenos e importantes cuando se oponen al error y mantienen la fe. Lo que decía Lutero es que el consejo ningún consejo de los hombres puede cambiar un artículo de la fe. La palabra de Dios fue dada a la iglesia como un todo. De manera que, aunque la leemos de manera individual, nosotros lo hacemos como parte de la iglesia. Y entonces, deberíamos querer escuchar a la Biblia expuesta por maestros dignos. Queremos escuchar sus conocimientos. Y algunos de esos maestros están muertos, como Lutero, y todavía queremos escucharle. Debemos querer escuchar la sabiduría de los santos. Creer en la supremacía de la Escritura no significa que ahora decimos, yo tengo la Biblia, ya no quiero escuchar a ninguna otra voz. No, eso no, así no es que funciona. Ahora, desde luego, la principal razón de por qué los cristianos con un punto de vista de la Escritura quieren a veces echar el bebé con el agua de la bañera y dejar de aprender de los teólogos históricos. Son antiintelectuales, ningún credo más sola la Biblia. La razón para eso es el temor de que algunas de los conocimientos tradicionales quieren venir a ser una autoridad suprema. Ese es el temor. Y es un temor razonable. Correcto. El apóstol Pablo enseña en Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos por el engaño de filosofía y vana sutileza según la tradición de los hombres, sino según Cristo. Debemos estar preocupados de que no seamos llevados cautivos, pero ese cuidado no debe ser una retirada de todo aprendizaje, un rechazo de ver a las palabras de los grandes teólogos o un rechazo de escuchar a maestros dignos, sino que simplemente debemos estar claros de que otras autoridades, la razón, la tradición, maestros, pueden tener una autoridad ministerial. Así que los cristianos deben sentirse cuidadosos cuando se van en contra de precedentes cristianos. No queremos ir en contra de lo que la iglesia ha enseñado. Pero tales precedentes no tienen una autoridad mayor que lo que la Escritura tiene. Hay un número de autoridades a las que queremos someternos. Las autoridades de la tierra, los ancianos de la iglesia, credos. Pero ninguna de esas autoridades son confiables de manera infalible, como la palabra de Dios. Ellos son de los hombres, la Escritura es de Dios. Esas autoridades humanas se deben someter a la Escritura, no a lo contrario. Deben ser escuchadas esas autoridades, pero la Escritura reina supremamente. Amigos, la enseñanza de Jesús acerca de cómo la Escritura debe guiar nuestro pensamiento y nuestra fe y práctica es absolutamente clara, pero no es fácil de seguir.
El reformador inglés Hugh Latimer una vez dijo que eclipsar la palabra de Dios por el pensamiento humano es una gran meta de la obra de Satanás a lo largo de la historia de la iglesia. De manera que Latimer figuró al diablo como un predicador, el predicador más diligente en toda Inglaterra, y dijo: el oficio del diablo es impedir la religión y mantener la superstición y establecer la idolatría. Y cuando el diablo está allí predicando, lo que él dice es: quiten los libros y eleven los velones. No las tradiciones, arriba con las tradiciones de los hombres, abajo con la palabra de Dios y con la autoridad de Dios. Es así que se ven las cosas cuando el diablo está trabajando. Algunas veces es obvio cuando las opiniones humanas tratan de derrotar la Escritura. Es obvio cuando algún grupo incrédulo declara cosas contrarias a las que Dios enseña en su palabra. Puede ser evidente cuando un predicador usa la Escritura como simplemente un trampolín para decir cosas, para exponer sus propios puntos de vista. O cuando la autoridad simplemente, su autoridad solamente se apoya en revelaciones que él dice haber tenido de Jesús. Cuando tú te ves a ti mismo en situaciones así, tienes un sentido incómodo de que la Escritura está usando con otra agenda en mente, no como algo definitivo. Pero raras veces es tan obvio si nosotros estamos de acuerdo con él. Porque el poder real de la tradición humana yace en su habilidad de crear culturas. Nuestras culturas. Ustedes no tienen una cultura, ¿no? Porque aunque el trabajo de otras culturas el error parece algo como tan obvio para nosotros, nuestra propia cultura parece que es como algo de sentido común. Aún los ingleses piensan eso de su cultura. Eso es sentido común, hacerlo como nosotros lo hacemos. Parece que la cultura es algo que otras personas hacen, pero nuestras tradiciones, esos son parte del aire que nosotros respiramos. Y es algo que es correcto de manera palpable. Y nuestros pensamientos son tan buenos como la Escritura. Es fácil para aquellos con un punto de vista de la Escritura que tengan un aire de inocencia aquí. Nosotros somos cristianos de la Biblia. No es algo como la manera en que vemos el pensamiento humano, lo que nos hace resaltar como diferentes, la postura que tenemos hacia la Biblia. Y entonces se ponen sordos a los claros testigos de la historia y sus interpretaciones vienen a oscurecer la propia Escritura. Y entonces se levantan herejes y que dejan de ver cómo el lenguaje bíblico está ocultando pensamientos no bíblicos. Un ejemplo con los socinianos. Leer los argumentos de los socinianos es como ellos lanzaban una avalancha de versículos bíblicos, pero bien vistos más cuidadosamente, realmente enseña lo que ellos llamaban algo razonable. Y ellos decían, el primer principio de leer la Escritura, para leer la Escritura, es toda interpretación que es repugnante al razonamiento correcto o contradicción debe ser rechazado. No debe haber contradicción. ¿Ven a dónde eso se dirige? Parece razonable.
Pero uno no puede ser tres. Entonces no podemos creer en la Trinidad entonces. Sobre la base del razonamiento correcto, no la Escritura, rechazaron la creencia en la Trinidad. Ellos usaron la Escritura para presentar su caso, pero fue el razonamiento humano correcto el que le llevó ahí, no la Escritura. Y de la misma forma, aún los conservadores pueden ocultar su pragmatismo, su apoyo en las experiencias y decir que están siendo realmente bíblicos, pero lo que importa es realmente cómo se sienten. Lo que parece razonable. Y la cultura se puede presentar de manera tan preciosa allí, porque es razonable. La Escritura puede ser usada para confirmar lo que ellos han llegado a creer a través de otras fuentes, de otros fundamentos. Pero esa no es la manera de Jesús. Esa no es la manera de navegar las dificultades éticas de nuestros días, a menos que, amigos, la Escritura sea nuestra autoridad suprema y suficiente que gobierna todas nuestras vidas y pensamientos. Si no, seríamos cautivos a otros pensamientos, arrastrados por todo viento de doctrina humana. Y si nosotros hacemos eso, amigos, nunca veremos una reforma de la iglesia en nuestros días. Amigos queridos, fijemos la palabra de Dios como la única, la guía, la estrella que nos guía por encima de cualquier otra palabra. Totalmente confiable, su autoridad suprema, y esa convicción es un compromiso diario. Porque significa más que simplemente articular alguna fórmula impecable o creencia de la Biblia. Muy fácilmente podemos tener alguna creencia en papel y no vivirlo. La verdadera fidelidad a Cristo depende de nuestra sumisión real a la palabra de Dios como nuestra autoridad suprema. Donde Dios habla, nosotros obedecemos. Y de manera que quiera Dios, el Dios de verdad, ser glorificado en todos nuestros tiempos de prueba que vivimos hoy. Amén.